Hola amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia. Gracias por estar junto a nosotros en esta semana donde vamos a continuar hablando. Habíamos estado conversando sobre las señales para detectar abuso sexual en menores de edad. Y hoy vamos a continuar con el tema desde una perspectiva distinta y es después del abuso, cómo debe responder la justicia y el sistema de protección a una víctima de violencia sexual. Ya el hecho ocurrió, entonces, ¿cuál debe ser el mecanismo reactivo a nivel estatal? Y hoy quiero abordar una pregunta fundamental y es precisamente qué debe ocurrir cuando una persona, especialmente un niño o adolescente, ya ha sido víctima de violencia sexual, lamentablemente. Porque el verdadero examen de una sociedad no se encuentra únicamente en la capacidad para castigar al agresor, eso es importante, pero también hay que ver la forma en la que se protege, se escucha y se acompaña a la víctima. Durante muchos años, los sistemas de justicia de diferentes países se han enfocado principalmente en investigar los hechos, en sancionar al responsable. Sin embargo, los estándares internacionales han evolucionado y hoy existe consenso en que la víctima debe ocupar el centro de la respuesta institucional. La violencia sexual no es un hecho aislado, constituye una violación grave de los derechos humanos, de la dignidad humana, de la integridad física, psicológica y emocional de la persona que ha sido lesionada. Por eso, una vez se conoce la denuncia o existe sospecha razonable de una agresión sexual, la respuesta del Estado debe ser inmediata, especializada y coordinada sobre todo. En República Dominicana, la Constitución reconoce la dignidad humana como fundamento del orden jurídico y garantiza la protección integral de las personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Y asimismo, el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la Ley 136-03, establece que el interés superior del niño debe guiar todas las actuaciones de las instituciones públicas y privadas. Este interés superior también está en la Constitución y esto significa que cada decisión judicial, administrativa o de protección debe tener o girar en torno a una pregunta: ¿qué es lo mejor para la víctima? Miren, a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño exige a los estados adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los niños contra toda forma de abuso y explotación sexual. De igual manera, la Convención de Belém do Pará establece la obligación estatal de actuar con debida diligencia para prevenir, para investigar, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero ¿qué es lo que debe significar esto en la práctica? Bueno, esto debe significar, en primer lugar, que la víctima debe ser escuchada en condiciones adecuadas. Eso es una de las principales tareas. No puede ser sometida a interrogatorios repetitivos, intimidantes, humillantes, que estén llenos de dudas en detrimento de la víctima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en múltiples decisiones que la revictimización constituye una forma adicional de violencia institucional. Cada vez que una víctima debe repetir innecesariamente el relato, especialmente en casos de violencia sexual, existe el riesgo de profundizar el trauma sufrido. Por eso, las buenas prácticas internacionales promueven entrevistas especializadas realizadas por personal capacitado y en espacios seguros. En nuestro país, por ejemplo, la Cámara GESEL tiene un muy buen funcionamiento. En segundo lugar, la atención debe ser integral. La víctima no necesita únicamente un proceso penal destinado a buscar una condena. Eso es importante, pero también necesita atención médica, necesita acompañamiento psicológico, necesita apoyo social, necesita protección frente a posibles represalias. Necesita información clara sobre cuáles son sus derechos y necesita sentir que las instituciones están trabajando para protegerla y no para cuestionarla. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la atención temprana y especializada reduce significativamente las consecuencias psicológicas del trauma y mejora los procesos de recuperación. En tercer lugar, debe garantizarse la protección efectiva. ¿Y por qué? Porque cuando existe riesgo para la víctima, las autoridades deben adoptar medidas inmediatas para evitar nuevos episodios de violencia. En el caso de niñas y adolescentes, esto puede implicar intervenciones de los organismos de protección, restricciones de contactos con el agresor o cualquier otra medida necesaria para garantizar su seguridad. Claro, también cuando se trata de un niño. La protección no puede esperar a que concluya el juicio.
La protección debe comenzar desde el primer momento. En cuarto lugar, la investigación debe realizarse con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género. Eso es importantísimo. Esto implica comprender las dinámicas propias de la violencia sexual y no analizarlas, investigarlas de manera aislada. Muchas víctimas tardan en denunciar mucho tiempo. Eso no puede ser cuestionado. Algunas guardan silencio durante meses o incluso años. Eso lo vemos a diario en expedientes judiciales. Otras presentan relatos fragmentados. Algunas mantienen vínculos afectivos o familiares con el agresor. Ninguna de estas circunstancias debe utilizarse automáticamente para desacreditar su testimonio. La investigación debe basarse en evidencia, pero también en el conocimiento científico sobre los efectos del trauma y cómo reacciona una víctima de violencia sexual. Precisamente por ello, organismos como Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han insistido en que los operadores del sistema de justicia deben recibir capacitación especializada en violencia sexual y atención a víctimas. En quinto lugar, señores, la víctima tiene derecho a participar en el proceso. Tiene derecho a ser informada de todos los actos, tiene derecho a conocer el estado de la investigación, a recibir un trato digno y respetuoso por todos los funcionarios del sistema de justicia. Y tiene derecho a que se proteja su intimidad, también a que se eviten exposiciones, como dije, innecesarias sobre su identidad. Esto es importante. La confidencialidad constituye una herramienta fundamental de protección en este tipo de temas. Y finalmente, es importante recordar que el objetivo de la justicia no es solamente condenar. La justicia también tiene que reparar el daño. Y la reparación comprende múltiples dimensiones. Incluye el reconocimiento del daño sufrido. Además de este daño sufrido, incluye el acceso a servicios de recuperación. Y cuando hablamos de justicia, no nos referimos necesariamente a tribunales, nos referimos a todos los que forman parte de este tren. Incluye medidas de protección, incluye garantías para que los hechos no vuelvan a ocurrir y sobre todo incluye la recuperación de la dignidad de la víctima. De manera sistémica sería lo adecuado, lo idóneo. La Corte Interamericana ha señalado que las víctimas tienen derecho a una reparación integral que contemple medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición. Por eso, cuando una persona ha sido víctima de violencia sexual, la pregunta no debe ser solamente ¿qué castigo va a recibir este agresor? Yo quiero una pena contundente. Eso es importante, reitero. La pregunta más importante o que también es importante es, ¿estamos haciendo todo lo necesario para proteger, acompañar y restaurar los derechos de esta persona? Una justicia verdaderamente humana no se limita a dictar sentencias. Una justicia verdaderamente humana tiene que escuchar, tiene que proteger, tiene que acompañar y contribuir a reconstruir la vida de quienes han sufrido una de las formas más graves de violencia. Y ese es precisamente el compromiso que exige nuestra Constitución, nuestras leyes y los tratados internacionales de derechos humanos que vinculan a la República Dominicana. Gracias a todos por acompañarme en estos minutos libres de violencia. Esto es Prevención en 10. Síguenos en nuestras plataformas digitales y hasta la próxima semana.